El silencio dentro de la mansión Villalba siempre había sido elegante. Pero aquel día, era pesado. No era el silencio de la tranquilidad. Era el silencio de la tensión, de las palabras que nadie se atrevía a decir, de las miradas que todos evitaban cruzar. Los empleados caminaban despacio por los pasillos de mármol brillante. El mayordomo hablaba en voz baja. Incluso el sonido de los platos en la cocina parecía más suave de lo normal. Todos sabían la razón. El joven heredero estaba de mal humor otra vez. Y cuando Mateo Villalba estaba de mal humor, toda la casa lo sentía. Desde el enorme ventanal del salón principal, Mateo miraba el jardín. Un jardín perfecto, diseñado por paisajistas famosos, lleno de árboles cuidados, flores perfectamente alineadas y senderos de piedra impecables. Pero para él, todo aquello era simplemente un recordatorio de algo que ya no tenía. Libertad. Su silla de ruedas negra, moderna y carísima, permanecía quieta frente al vidrio. Tenía 22 años. Y llevaba 2 años sin caminar. Mateo apretó los puños. El recuerdo del accidente aún aparecía en su mente como una película rota. Las luces de la autopista. La velocidad. La música alta. Y luego. El ruido del metal. El impacto. El silencio. Cuando despertó en el hospital, lo primero que vio fue el rostro serio de un médico. Mateo, le había dicho con cuidado. Tuvimos que operar tu columna. Mateo aún estaba confundido por la anestesia. ¿Voy a estar bien? El médico tardó demasiado en responder. Ese silencio había dicho todo. La lesión en la médula es grave, explicó finalmente. Existe la posibilidad de que no recuperes completamente la movilidad. Mateo no entendió en ese momento. Pero semanas después, cuando intentó mover las piernas y nada ocurrió, comprendió la verdad. El mundo siguió avanzando. Pero él se quedó detenido. Desde entonces, Mateo se convirtió en alguien completamente diferente. Antes del accidente era arrogante, sí, pero también lleno de energía. Jugaba tenis. Salía con amigos. Planeaba viajes. Soñaba con dirigir el imperio empresarial de su padre. Ahora, apenas hablaba. Los médicos llegaron de todas partes del mundo. Fisioterapeutas, neurólogos, especialistas carísimos. Su padre, don Ricardo Villalba, no escatimó dinero. Pero nada cambió. Los meses pasaron. Luego 1 año. Luego 2. Y la esperanza comenzó a desaparecer. No necesito ayuda. Gritó Mateo de repente cuando un enfermero intentó acomodar su manta. El hombre se retiró rápidamente. Mateo golpeó suavemente el apoyabrazos de su silla con frustración. Odiaba depender de otros. Odiaba las miradas de lástima. Odiaba sentirse inútil. Pero lo que más odiaba, era sentirse derrotado. Esa misma mañana, el mayordomo estaba esperando en la entrada de servicio. Una nueva empleada había llegado. Se llamaba Lucía Herrera. Llevaba una sencilla blusa blanca, pantalones oscuros y el cabello recogido en una trenza larga. No parecía nerviosa, como la mayoría de los nuevos empleados. Sus ojos color miel observaban la enorme casa con curiosidad tranquila. Bienvenida, dijo el mayordomo. Espero que tu trabajo aquí sea cómodo. Lucía sonrió con amabilidad. Gracias. Mientras caminaban por el pasillo, el mayordomo explicó las reglas básicas de la casa. Tus tareas son simples, dijo. Algo de limpieza, ayudar en la cocina cuando sea necesario y mantener ordenadas algunas áreas. Lucía asintió. Perfecto. Pero el mayordomo bajó la voz antes de continuar. Hay una cosa importante que debes saber. Lucía lo miró con atención. ¿Qué cosa? No molestes al joven Mateo. Ella inclinó ligeramente la cabeza. ¿Por qué? El hombre suspiró. Porque nadie logra soportarlo más de 5 minutos. Lucía dejó escapar una pequeña sonrisa. Bueno, veremos cuánto aguanto yo. El mayordomo soltó una risa corta.
Pero al final del pasillo, alguien había escuchado todo. Mateo. Otra más, murmuró con desinterés. A la mañana siguiente, Lucía comenzó su trabajo. La mansión era impresionante. Pasillos amplios. Escaleras curvas. Ventanas gigantes. Pero también había algo extraño en el ambiente. Todo estaba perfecto, excepto la energía. Como si la casa estuviera triste. Mientras limpiaba una mesa del salón, Lucía vio algo que le llamó la atención. Mateo estaba frente al ventanal otra vez. Inmóvil. Mirando el jardín. Había algo profundamente solitario en esa imagen. Lucía dudó unos segundos. El mayordomo le había advertido. Pero algo dentro de ella no podía ignorar esa escena. Así que caminó hacia él. Buenos días. Mateo ni siquiera volteó. Si vienes a preguntarme cómo estoy, ahórratelo. Lucía cruzó los brazos. Perfecto. Mateo giró ligeramente la cabeza. ¿Cómo dices? Qué perfecto, repitió ella con calma. Porque tampoco pensaba preguntarlo. Mateo la observó por primera vez. Había algo extraño en su actitud. No parecía intimidada. No parecía incómoda. Simplemente, normal. ¿Quién eres? Preguntó él. Lucía. La nueva empleada. Mateo suspiró. Genio. Lucía lo miró unos segundos. Luego dijo algo que cambió completamente el momento. Puedo curarte en un mes. El silencio fue inmediato. Mateo parpadeó. Luego soltó una carcajada amarga. Claro. ¿Y también haces milagros? Lucía negó con la cabeza. No milagros. Entonces debes ser doctora. No. ¿Fisioterapeuta? Tampoco. Mateo la miró con incredulidad. Entonces no sabes de lo que hablas. Lucía dio un pequeño paso hacia él. Sé algo que todos aquí olvidaron. Mateo frunció el ceño. ¿Qué? Ella respondió con calma. Que tu cuerpo no es lo único que dejó de caminar. Mateo la miró fijamente. ¿Qué significa eso? Lucía sostuvo su mirada. Tu voluntad también está paralizada. Las palabras golpearon fuerte. Mateo sintió un enojo inmediato. Sal de aquí, dijo con frialdad. Lucía se encogió ligeramente de hombros. Está bien. Comenzó a caminar hacia la puerta. Pero antes de salir dijo. Recuerda lo que dije. Mateo no respondió. Un mes. Esa noche, Mateo no pudo dormir bien. No sabía por qué, pero las palabras de Lucía seguían repitiéndose en su mente. Tu voluntad también está paralizada. Durante los días siguientes, Lucía trabajó como si nada hubiera pasado. No insistía. No lo presionaba. Pero poco a poco comenzó a cambiar pequeñas cosas. Abría las cortinas para que entrara el sol. Movía su silla hacia el jardín. Dejaba libros cerca de él. Un día Mateo finalmente preguntó. ¿Por qué haces eso? Lucía se encogió de hombros. Porque esta casa tiene el jardín más bonito de la ciudad y tú llevas años sin disfrutarlo. Mateo no respondió. Pero tampoco protestó. Y así, sin que él lo notara, algo comenzó a cambiar. El aire fresco. El sol. Las conversaciones cortas. Pequeñas cosas. Hasta que un día, Lucía dijo. Hoy empezamos. Mateo levantó una ceja. ¿Empezamos qué? Tu recuperación. Yo no acepté nada. Lucía se sentó frente a él. ¿Te gustaría caminar otra vez? Mateo respondió inmediatamente. Claro. Entonces deja de comportarte como alguien que ya decidió que no puede. Mateo apretó la mandíbula. Los médicos dijeron que no es posible. Lucía respondió con tranquilidad. Hablaron de probabilidades. No de destino. Mateo se quedó en silencio. Después de varios segundos suspiró. Un mes. Lucía sonrió.
Exacto. Si pierdo el tiempo contigo, podrás despedirme. Mateo la observó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió curiosidad. Finalmente dijo: Bien. Lucía se levantó. Perfecto. ¿Y ahora qué? Ella señaló el jardín. Ahora salimos. Ese fue el primer día. Y aunque Mateo aún no lo sabía, ese mes cambiaría su vida para siempre. Pero el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Porque curar el cuerpo era difícil. Pero curar el corazón era mucho más complicado. Y Lucía estaba a punto de demostrar algo que nadie en la mansión Villalba imaginaba posible. Que a veces, la persona que llega para limpiar la casa, termina limpiando también las heridas más profundas del alma. Los primeros días de entrenamiento fueron terribles. Mateo odiaba cada minuto. Lucía lo llevaba al jardín temprano cada mañana. El aire estaba fresco, los pájaros cantaban y el sol comenzaba a iluminar las hojas de los árboles. Pero Mateo apenas prestaba atención. Esto es una pérdida de tiempo, gruñía. Lucía simplemente respondía: paciencia. Los ejercicios comenzaron con movimientos muy pequeños. Levantar ligeramente una pierna. Intentar mover el pie. Mantener equilibrio en el torso. Mateo sudaba, se frustraba, y muchas veces terminaba gritando: No siento nada. Lucía nunca perdía la calma. Entonces intentamos otra vez. Un día Mateo explotó. ¿Por qué haces esto? Lucía lo miró. Porque dijiste que querías caminar. Sí. Pero esto no está funcionando. Lucía guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo inesperado. Porque alguien hizo lo mismo por mí. Mateo frunció el ceño. ¿Qué? Lucía levantó lentamente el pantalón hasta la rodilla. Una cicatriz larga cruzaba su pierna. Hace 10 años, yo también estuve en una silla de ruedas. Mateo la miró con incredulidad. Eso es imposible. Accidente de autobús. El silencio cayó entre ellos. Los médicos dijeron que probablemente nunca caminaría otra vez. Mateo bajó la mirada. ¿Y cómo? Lucía sonrió suavemente. Un hombre en un pequeño centro de rehabilitación me dijo algo que cambió mi vida. Mateo levantó la vista. ¿Qué dijo? Lucía habló despacio. Tu cuerpo escucha lo que tu mente cree. Mateo se quedó pensando. Desde ese día, algo cambió. Mateo comenzó a esforzarse más. Las semanas pasaron. Los médicos empezaron a notar progreso. Pequeños movimientos. Mejor control muscular. Incluso don Ricardo comenzó a tener esperanza otra vez. Pero el momento más importante llegó una tarde tranquila. Después de una sesión muy dura, Mateo estaba agotado. Creo que no puedo más. Lucía lo miró con firmeza. Si puedes. No. Sí. Ella respiró profundo. Hoy vamos a intentar algo diferente. Mateo frunció el ceño. ¿Qué? Lucía lo miró directamente. Vas a ponerte de pie. Mateo sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Eso es imposible. No lo sabremos hasta intentar. Mateo respiró profundo. Lucía colocó sus manos cerca de la silla. Cuando cuente 3. 1. Mateo cerró los ojos. 2. Sus manos temblaban. 3. Mateo empujó su cuerpo hacia arriba. Sus piernas temblaron violentamente. Parecía que caería. Pero entonces, sus piernas resistieron. Mateo estaba de pie. Solo unos segundos. Pero estaba de pie. Las lágrimas llenaron sus ojos. Lucía, yo. Ella también estaba llorando. Te lo dije. En ese momento, don Ricardo apareció en la puerta del jardín. Y lo que vio lo dejó sin palabras. Su hijo. De pie. Después de 2 años. El hombre corrió hacia él y lo abrazó con fuerza.
Estoy orgulloso de ti, hijo. Mateo miró a Lucía. Ella estaba sonriendo. Cumpliste tu promesa, dijo Mateo. Lucía negó suavemente. No. No. Tú la cumpliste. Mateo miró sus piernas. Todavía temblaban. Pero por primera vez en años, sentía algo poderoso. Esperanza. Y entendió algo importante. No estaba roto. Nunca lo había estado. Solo necesitaba a alguien que creyera en él, cuando él mismo había dejado de hacerlo. Y así, la mujer que llegó como una simple empleada doméstica, terminó cambiando para siempre la vida del heredero de una fortuna. No con dinero. No con medicina. Sino con algo mucho más poderoso. Fe. Paciencia. Y una bondad tan silenciosa, que nadie la vio llegar. Pero todos sintieron su impacto. Porque a veces, la persona que menos esperas es la que te enseña a volver a caminar. Y cuando alguien te ayuda a levantarte, lo único correcto que puedes hacer es ayudar a otros a levantarse.